r/Dominicanews publicado por Libertad de Expresión. El zarpazo a la libre expresión. Todo lo que necesitas saber sobre la ley Mordaza que intentan imponer en República Dominicana, sus verdaderas intenciones y las graves consecuencias para el pueblo. Hola a todos, hago este espacio porque es urgente que hablemos, sin filtros ni censura, de lo que está pasando tras bambalinas en el Congreso y el Palacio Nacional. Mientras nos entretienen con otros temas, se está cocinando un entramado legal que busca, una lista y llanamente, amordazar a la prensa, a los creadores de contenido digitales y a cualquier ciudadano de a pie que decida quejarse en sus redes sociales. A continuación, les presento un desglose radiográfico y profundo de este conflicto, analizando qué es lo que realmente buscan provocar, el impacto fulminante en nuestra libertad y cómo esto afectará la vida digital y democrática del dominicano. 1. El contexto. ¿De dónde sale y qué es realmente la ley Mordaza? Para entender el problema actual, no podemos ver esto como un hecho aislado. Lo que la opinión pública ha bautizado como ley Mordaza es en realidad un conjunto de intentos legislativos y reformas, como ciertos artículos polémicos dentro del nuevo proyecto de Código Penal, la reforma a la ley de expresión y medios de comunicación, y las regulaciones de ciberdelitos, que buscan redefinir qué se puede decir y qué no en el entorno público y digital. El detonante más reciente ha sido la inclusión de penalizaciones severas y ambiguas contra la difamación, la injuria y la difusión de lo que el gobierno o las instituciones consideren noticias falsas o campañas de desinformación. Bajo la excusa de proteger el honor de las personas y regular los delitos de alta tecnología, lo que se ha redactado es una red jurídica tan amplia que cualquier crítica hacia un funcionario público podría ser tipificada como un delito grave. Históricamente, la República Dominicana ha gozado de una libertad de prensa relativamente robusta desde el fin de la dictadura de Trujillo, consagrada en el artículo 49 de nuestra Constitución. Sin embargo, el auge de los medios digitales ha quitado a los gobiernos el monopolio de la narrativa. Ya no controlan los grandes periódicos tradicionales. Ahora un tuit, un video de TikTok o un directo de un comunicador digital pueden desatar una crisis gubernamental. La ley Mordaza es la respuesta del sistema político para recuperar el control perdido. 2. La agenda oculta. ¿Qué es lo que verdaderamente quieren provocar? Cuando analizas el lenguaje de estos proyectos de ley, te das cuenta de que la ambigüedad no es un error de redacción, es una estrategia fríamente calculada. Esto es lo que el poder político busca provocar a la vista pública y detrás de ella. Institucionalizar el miedo y la autocensura. El objetivo principal no es meter a 10 millones de dominicanos a la cárcel. El objetivo es que tú mismo te calles. Si sabes que comentar sobre los supuestos actos de corrupción de un ministro o un director de institución te puede costar una demanda penal, multas millonarias o años de prisión, lo pensarás 10 veces antes de publicar un tuit o hacer un video. La autocensura es la victoria más barata para un gobierno autoritario. Desmantelar el periodismo de investigación. Las grandes exclusivas de corrupción en este país no suelen salir de las ruedas de prensa oficiales, sino de filtraciones y auditorías ciudadanas. Al criminalizar la publicación de documentos confidenciales o penalizar la difusión de informaciones que afecten la paz pública, los periodistas de investigación se quedan con las manos atadas. Si no pueden garantizar el anonimato de sus fuentes o si corren el riesgo de ser procesados por revelar la verdad, la fiscalización del Estado desaparece. Monopolizar la verdad digital. Vivimos en una era donde la opinión pública se fragmenta en los canales digitales. Al crear comisiones o mesas regulatorias estatales encargadas de definir qué es verdad y qué es noticia falsa, el Estado se autoproclama como el árbitro de la realidad. Lo que beneficie el relato oficial será información verídica. Lo que lo contradiga será catalogado como ataque cibernético o difamación. Blindar a la clase política. Querámoslo o no, los políticos dominicanos están cansados del escrutinio digital. Están cansados de los memes, de las transmisiones en vivo que exponen sus contradicciones y de la presión social que los obliga a destituir funcionarios. Esta legislación busca devolverles el estatus de intocables, donde cuestionar su gestión sea visto como un ataque al orden público. 3. Consecuencias catastróficas para la población dominicana. Si permitimos que esto se normalice y se apruebe de forma definitiva, el panorama social, económico y democrático del país cambiará de manera irreversible. Estas son las consecuencias directas en el día a día de los dominicanos. A la muerte de la libre expresión ciudadana hoy en día, el dominicano utiliza las redes sociales como su principal tribunal de justicia. Si un hospital no tiene insumos, si una calle está destruida, o si la policía comete un abuso, la gente graba un video, lo sube a las redes y exige soluciones.
Con esta ley, ese video dañaría la reputación de la institución afectada. El ciudadano común perderá su única herramienta de presión social, quedando completamente indefenso ante la burocracia y la ineficiencia estatal. Ve el colapso del ecosistema de creadores de contenido y medios digitales. La República Dominicana cuenta con una comunidad enorme de comunicadores digitales, podcasters, e influencers de opinión que viven de la monetización de sus plataformas. Esta ley introduce una inseguridad jurídica brutal. Un creador de contenido independiente no tiene los recursos económicos para costear un equipo de abogados que lo defienda de una demanda estatal. Muchos se verán obligados a cerrar sus canales, cambiar de temática o alinearse con el discurso oficial para evitar la quiebra o la cárcel. El debate público se volverá plano, aburrido y estrictamente controlado. Se deterioro internacional y ahuyentamiento de inversiones a nivel geopolítico. La República Dominicana se ha vendido al mundo como un faro de estabilidad democrática en el Caribe, lo que atrae turismo e inversión extranjera. Al adoptar leyes que restringen la libertad de prensa y los derechos digitales, el país caerá drásticamente en los índices internacionales de derechos humanos y libertad de expresión. Las empresas internacionales de tecnología, las plataformas de servicios digitales y los inversionistas extranjeros ven con muy malos ojos a los países con marcos regulatorios punitivos en Internet, por temor a que la censura afecte sus operaciones o la seguridad de sus datos. De desconfianza absoluta en el sistema judicial cuando las leyes se utilizan para perseguir opiniones en lugar de perseguir verdaderos delitos, como el narcotráfico, los robos o la violencia. La población pierde la poca fe que le queda al sistema de justicia. Ver a los tribunales llenos de ciudadanos procesados por escribir algo en Facebook, mientras los verdaderos criminales de cuello blanco gozan de impunidad, generará una fractura social profunda y una indignación colectiva peligrosa. 4. La resistencia. La reacción de los gremios y la opinión pública. La ventaja es que el pueblo dominicano no es tonto. La reacción en contra de estas intenciones ha sido masiva y transversal. Periodistas de renombre, la Sociedad Dominicana de Diarios, SDD, los gremios de comunicadores digitales y activistas de derechos humanos han pegado el grito en el cielo. Las recientes mesas de trabajo y reuniones con el Poder Ejecutivo demuestran que el gobierno ha tenido que frenar y recalcular debido al costo político que esto implica. Saben que una población que ya sufre por el alto costo de la vida y la inseguridad no va a tolerar que, encima de todo, le quiten el derecho a quejarse. Sin embargo, la vigilancia debe ser permanente, porque la historia nos demuestra que estos artículos suelen ser introducidos al vapor en las madrugadas legislativas, cuando la opinión pública está distraída. 5. Debatan este audio edit. ¿Qué opinan ustedes? La libertad no se pierde de golpe. Se pierde a plazos, artículo por artículo, ley por ley. Nos quieren hacer creer que esto es por nuestra seguridad y para evitar el desorden en Internet, pero la realidad es que el poder le teme a la verdad y, sobre todo, le teme al pueblo dominicano conectado e informado. No podemos ceder ni un milímetro de nuestra libertad digital. El Internet y las redes sociales deben seguir siendo un espacio libre, democrático y vibrante, donde la verdad no la decida un decreto ni un tribunal político. Abro el debate en los comentarios. Multitudes dominicana. A las calles hablaron. La histórica resistencia del pueblo dominicano, el retorno de los cacerolazos y el rol de los creadores de contenido que ha estado pasando en los últimos días en la República Dominicana es digno de un documental. La presión digital pasó de las pantallas a las calles de una forma descomunal. El gobierno subestimó el poder del Internet y pensó que el dominicano se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo pretendían meter en vigencia un código penal maquillado antes del 3 de agosto. Pero se equivocaron. El pueblo despertó, se unió y activó los mecanismos de protesta más potentes de nuestra historia reciente. Aquí les desgloso cómo la ciudadanía organizada y los influencers independientes acorralaron al poder político. 6. El despertar de la clase media. 4 días consecutivos de cacerolazos. Si algo le duele a los políticos en el poder es cuando los sectores que usualmente no protestan deciden hacerse sentir. Lo que comenzó como una indignación colectiva en redes sociales se transformó en 4 noches consecutivas de cacerolazos masivos en el Gran Santo Domingo. De los balcones a las avenidas, el estruendo de ollas, calderos y sartenes volvió a resonar con una fuerza impresionante. Sectores de clase media y alta como Naco, Bella Vista, Los Cacicazgos, El Millón, La Pradera y Arroyo Hondo entre otros sectores y provincias se encendieron a las 8 de la noche. Los vecinos salían a sus balcones y calles a golpear utensilios de cocina en señal de un rechazo absoluto. Un reclamo unificado.
Lo interesante de este concierto de las cacerolas es que no solo se protestaba contra la ley mordaza oculta en los artículos del Código Penal. El pueblo aprovechó el ruido para manifestar su hartazgo por el alto costo de la vida, la inminente reforma fiscal, el precio de los combustibles y los alarmantes casos de abuso policial. El mensaje fue claro: no nos van a ahogar con impuestos y, encima, quitarnos el derecho a gritar. El impacto sonoro. En avenidas principales como la Gregorio Luperón o la Independencia, los choferes se sumaron al reclamo tocando bocinas, creando un caos controlado que paralizó el tránsito y obligó a las autoridades a poner atención. Aparte de esos está, la gran concentración en la Plaza de la Bandera. El clímax de esta jornada de resistencia pacífica se vivió en la emblemática Plaza de la Bandera, frente al Tribunal Constitucional. Cientos de ciudadanos, vestidos con consignas y portando la bandera tricolor, ocuparon pacíficamente el área para exigir el retiro definitivo de cualquier intento de censura. La marcha transcurrió de manera cívica y organizada, demostrando que la juventud y la ciudadanía maduraron desde las protestas del 2020. Con pancartas que decían "la democracia se escucha, no se silencia y no a la ley mordaza", los manifestantes llegaron a interrumpir temporalmente los trabajos de mantenimiento de la zona, plantándose firmes frente a los muros del Tribunal Constitucional para recordarles a los jueces que su deber es proteger el artículo 49 de la Constitución. Simultáneamente, agrupaciones políticas alternativas como Opción Democrática convocaron a protestas semanales en espacios como el Paseo Churchill para mantener viva la llama del reclamo. El rol crucial de los influencers y creadores de contenido digital en esta era digital, los verdaderos catalizadores de la Unión Popular no fueron los partidos tradicionales de la oposición, que intentaron subirse a la ola para buscar capital político, como bien criticaron muchos usuarios en redes. El verdadero motor de convocatoria provino de los creadores de contenido independientes. El Piro y Somos Pueblo en primera línea. Eduardo Sánchez, El Piro, del influyente medio alternativo Somos Pueblo, junto a la artista Melímel y activista, asumieron el liderazgo logístico de las movilizaciones. El Piro convocó a una jornada masiva para depositar recursos de amparo e impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, logrando movilizar a una cantidad inmensa de comunicadores independientes y ciudadanos que fueron a respaldarlo en persona. En sus intervenciones, él fue tajante: esa ley mordaza la tienen que sacar de raíz antes de que entre en vigencia. La traición percibida en el entorno digital. El debate en internet se puso candente cuando figuras como Santiago Matías, Alofoque, y otros comunicadores tradicionales o masivos acudieron a una reunión convocada de emergencia por el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional. Gran parte de la comunidad de Reddit y las redes sociales estalló en críticas, acusando a ciertos influencers masivos de venderse o aceptar un relato maquillado por parte del gobierno. Los usuarios en redes comentaban con indignación que el gobierno les dio una constancia o explicación suave para calmarlos, mientras la base real del Código Penal seguía amenazando la libre expresión. Otros creadores dando la cara. Figuras de las plataformas digitales como Roberto Emigra, Bendito Milo y el comunicador Wasapo se presentaron físicamente en las marchas de la Plaza de la Bandera. Wasapo lanzó un discurso directo que se volvió viral en TikTok e Instagram, afirmando que los delincuentes de corbata querían imponernos esa ley por dentro, pero el pueblo dominicano ya despertó y no se la va a dejar meter. Esta presión unificada de los pequeños y grandes creadores digitales obligó a que el tema no saliera de la tendencia número 1 del país. La reacción del Palacio. Abinader se ve obligado a recalcular ante el estruendo de los calderos en los barrios ricos de la capital y la presión de los creadores de contenido. El Poder Ejecutivo tuvo que activar un plan de contención de daños de emergencia. El presidente Luis Abinader salió públicamente en los medios y en la semanal a asegurar de forma categórica que en su gobierno no existe ni se aprobará una ley mordaza. Para calmar las aguas, el mandatario informó que el Poder Ejecutivo depositó formalmente en el Congreso Nacional un conjunto de modificaciones consensuadas al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. Según el relato oficial, tras 5 semanas de intensas reuniones con juristas y comunicadores, se modificaron los artículos polémicos para establecer que, cuando se denuncie un hecho de verdadero interés público, ningún ciudadano o periodista pueda caer preso por difamación o injuria. Abinader defendió su gestión diciendo que el país lidera los índices de libertad de prensa del índice de Chapultepec, y admitió que las recientes protestas ciudadanas son reclamos legítimos que el gobierno debió prever y escuchar mucho antes.
Ganamos una batalla, pero la vigilancia es eterna comunidad. Lo que pasó esta semana demuestra una sola cosa. El cacerolazo y la Unión Digital siguen teniendo un poder fáctico en la República Dominicana. Si el pueblo no hace sonar los calderos, si el Piro, Melimel y los demás creadores no convocan a la Plaza de la Bandera, hoy estaríamos firmando la sentencia de muerte de nuestra libertad digital. El gobierno dio un paso atrás y mandó a revisar los artículos debido al costo político. Sin embargo, como bien comentan muchos estudiantes de Derecho y analistas en el foro, no podemos bajar la guardia. El PRM y el Congreso tienen la maña de introducir trucos y modificaciones de madrugada antes de que cierre la legislatura. La libertad de expresión no es un regalo de los políticos. Es un derecho constitucional que se defiende en la calle, con pancartas, con virus, y con el caldero en la mano si es necesario. ¿Qué sigue ahora? Hay que auditar cada línea del documento de modificación que enviaron al Congreso. No dejen de reportar en los comentarios de este hilo si en sus sectores se siguen escuchando los cacerolazos. Mantengamos la etiqueta no a la ley Mordaza activa. De tiguere a tiguere, el pueblo no se calla. ¿Crees que el gobierno logrará imponer estas restricciones o la presión social nos obligará a retirarlas definitivamente? ¿Cómo cambiaría tu forma de usar las redes sociales si supieras que tus comentarios pueden ser fiscalizados penalmente? ¿Qué acciones ciudadanas o digitales sugieres para frenar este intento de amordazar al país? Húbrate. Voces desde el anonimato. Testimonios de ciudadanos bajo nombres ficticios para proteger su integridad y empleo. Detallados a continuación han sido elaborados basándose en los reportes periodísticos de medios como El Listín Diario, El Nacional, Diario Libre, De Último Minuto entre otros. Periódico de la República Dominicana / Ciudad. Rechazo ley Mordaza, alto costo vida, abuso policial, mala gestión, gobierno protestan, Plaza Bandera. Diario Libre, Actualidad Nacional, documentaron la manifestación ciudadana en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo. Los ciudadanos protestaron pacíficamente con pancartas y cacerolazos en rechazo a las medidas fiscales, plan anticrisis, el elevado costo de la vida y los artículos sobre libertad de expresión en el nuevo Código Penal, conocidos popularmente como Ley Mordaza. A continuación, se presentan testimonios con identidades protegidas bajo nombres ficticios para reflejar el sentir de los manifestantes. Testimonio 1. El peso de la reforma fiscal en el hogar. Nombre asignado: Carlos M. 34 años, microempresario y padre de familia. Fui a la Plaza de la Bandera porque la situación con los precios ya no se aguanta. Decidí manifestarme porque, como pequeño comerciante, la nueva reforma fiscal contemplada en el plan anticrisis nos ahoga con más impuestos. Todo ha subido. La canasta básica familiar, la tarifa de la luz y los combustibles. Estar allí con mi cacerola fue la única forma de gritarle a los políticos que el bolsillo del pueblo no resiste un peso más de carga económica. No podemos seguir viviendo bajo préstamos internacionales interminables mientras nosotros pagamos los platos rotos. Testimonio 2. La defensa de la libre expresión frente al nuevo Código Penal. Nombre asignada: Laura G. 25 años, estudiante universitaria y creadora de contenido. Para mí era vital estar en la plaza, no solo por el alto costo de la vida, sino por la famosa ley Mordaza metida en el nuevo Código Penal. Sentimos miedo de que penalicen la libre expresión y la protesta pacífica bajo términos confusos de difamación. Nos reunimos frente al Tribunal Constitucional con banderas y cornetas para exigir que se respeten nuestros derechos constitucionales. Queremos un cambio real y transparencia, no leyes que busquen silenciar el descontento de la gente en las redes o en las calles. Testimonio 3. El reclamo por la seguridad ciudadana y la economía de los jóvenes. Nombre asignado: Alejandro T. 42 años, empleado del sector servicios. Fui de manera independiente, cansado de ver cómo el sueldo se diluye antes de que termine la quincena. En la manifestación vi a cientos de dominicanos unidos demandando detener el abuso policial y pidiendo reformas estructurales justas, no parches económicos que siempre golpean a la clase trabajadora y de menores ingresos. El ambiente fue pacífico y cívico. Aunque se interrumpió el tránsito por unos momentos en la avenida Luperón, el mensaje fue claro: el soberano es el pueblo y las autoridades tienen que escuchar el descontento generalizado antes de que las leyes entren en vigor. En conclusión final, la trinchera digital y el destino de la libertad dominicana. Comunidad, tras analizar cada actualización, cruzar los datos de las plataformas informativas y leer los valientes testimonios de quienes tuvieron que esconder sus nombres reales para proteger su sustento, llegamos al cierre de este extenso megathread con certezas muy claras sobre lo que nos jugamos como nación. La mal llamada Ley Mordaza no es un error de redacción ni una simple iniciativa aislada.
Es el intento más agresivo del poder político por recuperar el monopolio de la verdad en plena era de la información. En una República Dominicana donde el ciudadano común ya no depende de los grandes consorcios de prensa para enterarse de la corrupción, el Internet y las redes sociales se han convertido en el verdadero tribunal del pueblo. Al intentar criminalizar la disidencia digital, la sátira, la fiscalización ciudadana y las filtraciones anónimas bajo el pretexto de regular ciberdelitos o proteger el honor, el sistema político busca blindarse y apagar la única herramienta de presión social que le queda a la población. La gran lección de estas intensas jornadas es que el pueblo dominicano demostró una madurez cívica e histórica al unificar la lucha por la libre expresión con la resistencia contra el estrangulamiento económico. La ciudadanía entendió la trampa de la IS. Para poder imponer reformas impositivas agresivas y justificar el asfixiante alto costo de la vida, el poder necesitaba primero una ley que silenciara las quejas. La respuesta unificada en la Plaza de la Bandera, el estruendo de los cacerolazos en los barrios y el despliegue estratégico de creadores de contenido independientes forzaron al gobierno a frenar, recalcular y proponer modificaciones de emergencia ante el inminente costo político. Ganamos una batalla crucial al demostrar que el caldero, el tuit, la marcha y la solidaridad comunitaria siguen teniendo un poder fáctico capaz de hacer retroceder decretos. Sin embargo, la historia legisla en las madrugadas. La vigilancia sobre el Congreso Nacional debe ser eterna y milimétrica, auditando cada coma y cada artículo modificado antes de que cierre la legislatura. La libertad de expresión no es una concesión que los políticos nos otorgan de buena gana. Es un derecho constitucional que se defiende día a día, con la cabeza en alto, con datos verificados y, si el poder lo vuelve a intentar, con el caldero en la mano en las calles. Agradezco profundamente a cada estudiante, microempresario, profesional y trabajador que utilizó este foro de Reddit de forma segura para dejar constancia de su resistencia. Mientras existan espacios libres y ciudadanos dispuestos a organizarse de manera indomable, la censura no podrá echar raíces en la República Dominicana. La verdad no se legisla, la libertad no se negocia. 1. Para cerrar este debate y proyectar nuestras acciones hacia el futuro, te invito a responder. ¿Qué mecanismo de monitoreo ciudadano sugieres para vigilar que el Congreso no altere las modificaciones prometidas al Código Penal? 1. ¿De qué manera consideras que podemos fortalecer económicamente a los medios y creadores digitales independientes para que no dependan de la publicidad estatal? Nos vemos en otro Reddit Reales RD.